Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque nos vamos a sumergir en una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que involucra a dos de los nombres más resonantes y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si ustedes son fans de estas estrellas, como yo, o simplemente les encanta seguir los dramas, los amores y los desencuentros del estrellato, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar qué está pasando realmente detrás de cámaras, porque parece que la tranquilidad se ha roto y nuestros ídolos están lanzando un mensaje contundente. Quédense hasta el final, porque la información es jugosa y créanme, no querrán perdérsela. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta gran familia, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Esto se pone bueno. Pues bien, la chispa que ha encendido todas las alarmas, y que nos ha llevado a titular este vídeo con una frase tan potente, proviene de una situación cada vez más palpable y, francamente, un poco preocupante. Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que conquistaron corazones a nivel mundial con su química innegable en Erkenzicus, han estado bajo el microscopio mediático desde hace años. Sus carreras despegaron exponencialmente después de esa serie, y con ellas, la atención de la prensa, los fans y los paparazzi se volvió, intensa. Digamos que ambos han tenido que aprender a lidiar con un nivel de exposición que a veces roza lo invasivo. Y es precisamente esta invasión la que, según lo que podemos deducir de sus recientes acciones y declaraciones veladas, los ha llevado a un punto de hartazgo. El grito de "aléjense de nosotros" no es una frase literal que hayan pronunciado en público, al menos no de forma explícita y sonora en una rueda de prensa, pero sí es el sentimiento que emana de cómo están manejando la situación y de los mensajes que están intentando enviar. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco. Desde el éxito arrollador de Erkenzicus, las especulaciones sobre su relación no han cesado. Se rumoreaba un romance, luego se decía que eran solo amigos, luego que habían terminado, luego que se reconciliaban, un ciclo que parecía no tener fin. Y si bien los fans adoraban la idea de verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, para ellos, como figuras públicas, la presión constante debió ser agotadora. Imaginen que cada paso que dan, cada encuentro casual, cada foto que se filtra, se convierte en noticia y en objeto de análisis. Es un escrutinio que para muchos termina siendo asfixiante. El punto álgido de esta situación parece haber llegado recientemente, no tanto por un evento específico, sino por la suma de muchas pequeñas invasiones. Hemos visto a Can Yaman, quien ahora está enfocado en proyectos internacionales, tener que lidiar con paparazzi que lo siguen hasta en sus momentos más privados. Su vida personal ha sido un libro abierto para la prensa, y aunque él siempre ha tratado de mantener una actitud profesional, es evidente que hay límites que se están cruzando. Hemos sido testigos de cómo intenta proteger su espacio, a veces con cierta frustración palpable. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también ha seguido cosechando éxitos y ha ganado reconocimiento internacional, se encuentra en una posición similar. Aunque quizás maneja la situación con un poco más de reserva, la presión mediática sobre su vida amorosa y sus amistades es igualmente intensa. Cada nuevo proyecto, cada nuevo amigo, cada aparición pública es analizada al detalle. Y cuando esa atención se torna obsesiva, es natural que uno sienta la necesidad de poner una barrera. Entonces, ¿cuál es ese grito silencioso de "aléjense de nosotros" que estamos interpretando? Se manifiesta en varias actitudes. Por un lado, vemos a ambos actores siendo mucho más selectivos con la información que comparten en sus redes sociales. Ya no publican detalles íntimos de su vida privada de forma tan espontánea como antes. Sus cuentas se han vuelto más profesionales, centradas en sus proyectos, y cuando comparten algo personal, suele ser de una manera más general, sin dar pie a especulaciones morbosas. Esto es una forma sutil pero efectiva de decir, esto es lo que quiero compartir, y el resto es mío. Además, han dado pasos más firmes para proteger su privacidad. Hemos escuchado de casos en los que sus equipos de representantes han tenido que intervenir para poner orden, para solicitar respeto a su espacio y a su vida privada. Son acciones que, aunque no sean titulares llamativos, envían un mensaje claro a los medios y a los fanáticos más insistentes: hay límites, y esos límites deben ser respetados. También podemos inferir este sentimiento de hartazgo en algunas de sus declaraciones, aunque sean breves y directas.
En ocasiones, cuando se les pregunta sobre su vida personal o sobre la constante especulación, responden con frases como «me gustaría que mi trabajo hablara por sí solo» o «mi vida privada es precisamente privada». Estas no son respuestas agresivas, pero sí son firmes y buscan redirigir la conversación hacia lo que ellos consideran importante, su carrera. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué ahora? ¿Hay un motivo específico detrás de esta aparente unidad en su deseo de mayor privacidad? Si bien no hay una confirmación oficial de que Khan y Demet hayan hablado entre ellos recientemente para coordinar un mensaje de hartazgo, la coincidencia en sus comportamientos y en las señales que envían es muy llamativa. Ambos, a su manera y en su contexto, parecen estar diciendo: hemos dado suficiente de nosotros mismos al público. Ahora queremos un poco de paz. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un negocio que se alimenta de la atención, y la vida personal de las estrellas es, lamentablemente, una fuente inagotable de esa atención. Pero, ¿hasta qué punto es ético y saludable invadir la intimidad de alguien en nombre del entretenimiento? Khan Yaman y Demet Özdemir, al reaccionar de esta manera, están planteando una pregunta importante para el público y para los medios. Están diciendo que son personas con vidas más allá de los focos, con necesidades de tranquilidad y espacio personal. Imaginen la presión de tener que estar siempre encendidos, de tener que ser la versión pública de uno mismo las 24 horas del día. Es un desgaste emocional y psicológico considerable. Y cuando esa presión se mezcla con la constante invasión de la privacidad, es natural que surjan reacciones. El aléjense de nosotros podría interpretarse como una defensa de su bienestar, una forma de proteger su salud mental y emocional. Es fascinante ver cómo dos figuras tan exitosas y queridas por el público, que han construido gran parte de su fama gracias a esa conexión con sus seguidores, ahora sientan la necesidad de poner una distancia. No es una negación de sus fans, sino una petición de respeto hacia su persona. Es decir, los queremos, apreciamos su apoyo, pero necesitamos que entiendan que también tenemos derecho a una vida privada. Podríamos analizar esto desde la perspectiva de la evolución de sus carreras. Ambos están en un momento en el que buscan consolidarse en el ámbito internacional, y para ello, una imagen pública cuidada y un control sobre su narrativa son fundamentales. La constante atención sobre sus vidas privadas puede, en ocasiones, distraer de su trabajo o incluso generar polémicas innecesarias que afecten su proyección. Por lo tanto, este deseo de mayor privacidad también podría ser una estrategia profesional. Pero más allá de las especulaciones sobre sus motivos exactos, lo que es innegable es la tendencia. Khan Yaman, con su presencia en Italia y otros mercados, ha enfrentado un escrutinio muy intenso. Las apariciones públicas, las entrevistas, los eventos, todo es analizado. Y las fotos de paparazzi, incluso en momentos de relax, son un constante recordatorio de que no hay tregua. Demet Özdemir, por su parte, aunque quizás en un contexto un poco diferente, tampoco está exenta. Su vida amorosa, sus amistades, sus elecciones de estilo, todo es objeto de debate y análisis. Y cuando esas conversaciones se vuelven un poco obsesivas, es comprensible que uno quiera poner un límite. Este grito de «aléjense de nosotros» no es un acto de rebeldía, sino una afirmación de límites. Es la forma en que estas dos estrellas están diciendo que su privacidad es un valor que quieren proteger. Y creo que, como seguidores, debemos aprender a respetar eso. La admiración por un artista no debe traducirse en una falta de respeto a su espacio personal. En resumen, lo que estamos presenciando con Khan Yaman y Demet Özdemir es una evolución en la forma en que las celebridades manejan la atención mediática. Ya no se trata solo de aparecer en público y dar entrevistas. Se trata de gestionar activamente su imagen, de proteger su vida privada y de establecer límites claros. El «aléjense de nosotros» es la expresión de ese deseo de control sobre su propia narrativa y su bienestar. Así que, mis queridos seguidores, espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Hemos desentrañado las señales, hemos interpretado los mensajes y hemos llegado a la conclusión de que Khan Yaman y Demet Özdemir, a su manera, están pidiendo un poco de distancia, un poco de respeto por su espacio. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas con vidas, con sentimientos y con la necesidad de vivir con cierta tranquilidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la prensa y los fans a veces cruzan la línea? ¿Cómo manejarían ustedes la atención mediática si fueran figuras públicas?
Déjenme sus opiniones en los comentarios, que siempre leo con mucho interés. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.